Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Data Universitaria Radio que está transitando su quinta temporada consecutiva, su quinto año al aire con este especial del mundo universitario donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, de innovación, de vinculación, de extensión, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. En el programa número 159 de las 5 temporadas y el número 7 del año 2024. Verdaderamente federal este programa porque se emite en toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Comparten este programa durante la semana, así que le agradecemos de paso a cada una de las emisoras que transmite este especial y que nos permite de esa forma llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Hoy tenemos un montón de comunicaciones que fuimos haciendo a lo largo de esta semana, una semana con la agenda y el foco puesto en lo que fue la Marcha Federal Universitaria, una marcha que convocó a gran parte de la comunidad universitaria, pero también a el pueblo argentino en general. Una marcha que estuvo cargada de mensajes políticos, una marcha que hizo hincapié en el reclamo, en la exigencia del aumento, del incremento del presupuesto universitario para las casas de altos estudios nacionales y que también seguramente va a marcar un antes y un después en la relación que tiene el gobierno nacional con las universidades públicas. Una marcha también que ya puso sobre la mesa una próxima reunión que tendrán al menos las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional con la representación de el gobierno nacional en materia educativa y que por lo que trascendió, también corrió de la escena de la discusión a quien venía hasta el momento siendo el nexo de las universidades con el gobierno nacional, y estamos hablando del subsecretario de Políticas Universitarias. No se lo corrió del cargo, pero sí se lo sacó, se lo desplazó de la comunicación con las universidades nacionales, siendo ahora el secretario de Educación, Carlos Torrendel, quien continuará con el diálogo con las universidades nacionales. Vamos a compartir en este programa la palabra del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto, uno de los que estuvo presente en este acto en la ciudad de Buenos Aires, donde también las universidades leyeron un documento en alusión a todo lo que dejó esta marcha. También vamos a estar compartiendo una entrevista que hicimos esta semana con la diputada Blanca Osuna, diputada que presidió durante mucho tiempo la Comisión de Educación, una de las comisiones del Congreso que está trabajando y tratando el tema del presupuesto universitario nacional y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otras cuestiones que no están a disposición hoy del sistema educativo. Y también de paso ya vamos a compartir la comunicación con el secretario general de la FEDUN, la Federación de los Docentes de las Universidades Nacionales, Daniel Ricci, quien también estuvo presente en esta marcha, fue uno de los oradores incluso del acto oficial de esta Marcha Federal Universitaria, y pudimos charlar con él luego de esa movilización. Un programa cargado de cosas, con muchas voces, con muchos temas para tratar y que esperamos que estén ahí atentos durante toda esta hora que compartimos con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter.
también durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, y que pueden volver a escuchar los programas anteriores donde también fuimos hablando con rectoras, rectores de todo el país sobre esta emergencia económica en este año 2024. Pueden volver a escucharlo en YouTube y en Spotify y también en datauniversitaria.com.ar. Vamos a hacer un separador ahora sí y vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Como decíamos, íbamos a compartir esta comunicación que realizamos esta semana con una de las organizaciones de docentes universitarios, uno de los gremios docentes universitarios, que es la FEDUN, la Federación de los Docentes de las Universidades Nacionales, y en particular con Daniel Ricci, que es fue uno de los oradores principales del acto oficial del día martes 23 de abril en esa gran marcha federal universitaria que tuvo lugar en todo el país, pero con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de la situación salarial de los docentes, hablamos también de la disputa que tienen las universidades nacionales y sus autoridades con el tema presupuestario y los gastos de funcionamiento, entre otros temas. Compartimos. ¿Cree que lo de la marcha federal universitaria del último martes 23 de abril va a marcar un antes y un después en esta discusión que está teniendo el gobierno con las universidades? Bueno, yo creo que sí, que hay un antes y un después. Creo que la marcha mostró que prácticamente la totalidad de los argentinos están apoyando la universidad pública. Se vio con más de 800.000 personas en Plaza de Mayo, y si sumamos a todas las expresiones que hubo en todas las provincias de nuestro país, más de 1,5 millones de argentinos de todos los colores y banderas políticas se expresaron apoyando la universidad pública. Desde que cambió la administración nacional, en su caso como representante de los docentes universitarios, en este caso de la FEDUN, ¿cómo ha sido la relación en las reuniones paritarias o en general? Bueno, nosotros desde que los docentes universitarios, desde que Milei asumió como presidente, perdimos más del 60% de nuestro poder adquisitivo frente a la inflación. Eso muestra el grado de gravedad, lo ha perdido en 4 meses. Por ejemplo, cuando Macri era presidente, perdimos 18 puntos en 4 años. Sí. Es la pérdida salarial más grande en la historia de la Argentina, con lo cual muestra una falta de respeto absoluto del gobierno de Milei por la universidad pública y por los trabajadores, tanto docentes como no docentes, que los que mantienen los altos niveles de calidad e inclusión social de la universidad. Hablando con representantes gremiales de otros gremios, de los docentes tecnológicos en su momento, decíamos esto de que, bueno, esta frase que por ahí se usa de que lo urgente no nos permite atender lo importante, y pareciera como que, aunque en los últimos años hubo reflexiones y se trató de mejorar la actividad docente en las universidades, digo, siempre lo salarial lo traba, ¿no? Por políticas que no acompañan la situación. Bueno, yo creo que hay algo que sería lo primero, lo más importante, que es que los salarios no pierdan frente a la inflación. Claro. Porque aclarar que nosotros no es que estamos pidiendo un aumento de sueldo, nosotros estamos pidiendo que no se deteriore aún más nuestro salario, que se va deteriorando mes a mes. Creo que eso es lo primero que hay que resolver. Hay que resolver también los gastos de funcionamiento de las universidades, que también han perdido frente a la inflación, las becas para los estudiantes, que son menos y además también perdieron, y después hay que discutir una política universitaria y educativa a largo plazo, pero sobre la base de reconocer que en la universidad no tiene que haber motosierras, sino que lo que tiene que haber es una mayor inversión para que podamos tener un país más desarrollado. ¿Cómo ve esto que bueno, se planteó sobre todo en las redes sociales, que yo digo que nunca son a veces nunca son un parámetro de lo que realmente es el termómetro social, pero se hablaba y se decía esto de que no era una marcha y no teníamos que tomarlo como una marcha política, sino más bien una marcha del mundo universitario. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que quedó clarísimo en la marcha
que fue una marcha convocada por la comunidad universitaria, sí, los rectores, los estudiantes, los docentes, los no docentes, y tuvo el apoyo de todos los argentinos. Participaron de la marcha de la CGT, la CTA, movimientos sociales, un montón de partidos políticos, todos apoyando a la universidad pública. Fue una consigna en común que era de defendamos la universidad pública, y a ella se sumaron todos los sectores sociales. Daniel, entiendo que das clases en la UBA, no recuerdo bien en qué facultad, sé que lo contaste en algún momento, en alguna otra charla para este medio, pero digo, la situación en la UBA también es muy crítica, ¿no?, con respecto al financiamiento y al presupuesto. La situación es crítica en las 60 universidades públicas de nuestro país, no solo en la Universidad de Buenos Aires, en todas las universidades. Como decía, por un lado está la pérdida salarial que tuvimos los trabajadores docentes y no docentes, y por otro lado las universidades están recibiendo facturas de electricidad con más del 300% de aumento. Tengamos en cuenta que las universidades están abiertas de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y el presupuesto universitario ni siquiera va a alcanzar para pagar la tarifa de la electricidad. Hay una noticia que se compartió en el sitio web, en datauniversitaria.com.ar, que bueno, también fue compartida, y es un diálogo, una discusión que hay en diferentes medios, y sobre todo después de las últimas conferencias y demás, que es esta cuestión que parecía como terminada la discusión del voucher para las universidades, del arancelamiento. Digo, ¿cómo se enfrenta esa discusión, esa posición que puede llegar a retomar el gobierno nacional de arancelar la universidad pública, ¿no? Yo creo que hay una constitución nacional, los argentinos la tenemos que respetar todos, desde el presidente hasta el último argentino. Nos costó muchísimo recuperar la democracia, y en la constitución nacional está garantizada la gratuidad de la universidad pública, de la educación en todos sus niveles, y es una obligación del gobierno nacional sostener la universidad pública. Así que eso está fuera de discusión. Me parece que lamentablemente Milei, Adorni y algunos de los personajes que nos tienen acostumbrados a decir cualquier cosa, son los primeros en violar la Constitución. Pero por eso lo que le decimos al presidente es que tiene que hablar con todos los sectores sociales, que tienen que respetar la Constitución y a todos los argentinos y a la universidad pública. Daniel, esta marcha federal universitaria, como decías, va a ser un antes y un después seguramente para el gobierno nacional internamente, pero también para esta discusión y por ahí enfrentamiento que tiene con las universidades nacionales. Y digo, uno de las primeras personas que corrieron por lo menos de la discusión o de la comunicación con las universidades es el subsecretario de Políticas Universitarias, una persona que venía como renegada en las reuniones paritarias y demás. Si bien entiendo que esta no era la búsqueda de la marcha, digo, ahora ¿se puede generar otro diálogo con el secretario de Educación Torrendel? Bueno, yo lo que veo es que hasta ahora el gobierno como dije, ha hecho una pérdida salarial de más de 50 puntos en 4 meses. No ha habido respuesta ni en el presupuesto universitario, ni en las becas, con lo cual lo que hay, yo no hablo de personas, tiene que haber un cambio de políticas del gobierno nacional. Vemos las barbaridades que Milei dice, que está acostumbrado a pelearse con todo el mundo, desde el ALI hasta Mirta Legrand, sí, pasando por las universidades públicas, y lo que le pedimos es que se dedique a gobernar y no solo a hablar con Conan y pelearse con toda la sociedad argentina. Venimos hablando con rectoras de diferentes universidades, de diferentes regiones en este año, por este tema, sobre todo de la emergencia económica y el presupuesto, y más allá de que tenemos que hacer esta pregunta, que es una pregunta fea, de hasta cuándo pueden funcionar las universidades, hay como una vocación de, por lo menos buscar de qué forma se puede seguir dando clases si es que los edificios o las aulas no se pueden abrir por el tema de los gastos de funcionamiento. ¿Esto cómo lo ves? ¿Cómo se posicionan los docentes de FEDUN en este sentido? No, lo que vamos a ver es un deterioro constante de la calidad universitaria, deterioro de los hospitales universitarios, de la investigación científica, y bueno, esto llega un momento donde obviamente
se van a dejar de pagar la luz, el gas y el agua, y termina todo cortado. Eso es lo que queremos evitar, y por eso fue la marcha del martes, pidiendo por más presupuesto y por más salarios. Las dos últimas preguntas, Daniel, y por supuesto siempre gracias por la predisposición. En el último plenario del CIN hubo bastantes idas y vueltas y cruces en el micrófono con diferentes oradores de las universidades nacionales, con, por supuesto, la representación del gobierno nacional. Imagino que ahí también los docentes de este Frente Sindical Universitario aprovecharon también para hablar en otro contexto, en otra situación con las autoridades del Ministerio de Educación o de la Secretaría de Educación. Próximamente va a haber una nueva reunión con los rectores y rectoras también. Digo, ¿van a aprovechar ahí nuevamente para volver a solucionar el tema del salario, de esta última reunión paritaria? Nosotros le estamos pidiendo una reunión a la ministra de Capital Humano con carácter de urgencia, en la cual le reclamamos que haya una respuesta efectiva del gobierno para ver de qué manera vamos a recuperar lo que perdimos frente a la inflación. Bien. La última, Daniel, como siempre, gracias por el tiempo. Hay una discusión y un debate que incluso hay gente del gobierno nacional que lo ha planteado así, de que se le va a dar el dinero a las universidades. Bueno, se anunció este 70%, después otro 70% más que al parecer nunca se hizo efectivo, pero dicen que con este 140% al parecer de aumento sobre los gastos de funcionamiento se lo va a auditar, ¿no? Se va a hacer una evaluación de a dónde se destina ese dinero. Las auditorías existieron siempre en las universidades, ¿no? Estas son todas las operaciones mediáticas que hace el gobierno nacional. Las universidades son auditadas por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso de la Nación. No es Milei el que audita. ¿Por qué el presidente se atribuye funciones que no tiene? Es un gobierno falangista que persigue y desconoce la Constitución Nacional. Me parece que esto es gravísimo. Seguimos en Data Universitaria Radio, en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de muchísimos temas a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes en este especial del mundo universitario que traemos y que se emite en todo el país, por suerte. Vamos a compartir ahora esto que anunciábamos en la apertura, esta conversación que pudimos tener con la diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, Blanca Osuna, quien fue presidenta durante mucho tiempo de la Comisión de Educación y esta semana estuvo presente en dicha comisión, en la Comisión de Presupuesto también, que empezó a discutir lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, con el presupuesto universitario, entre otros temas que tienen que ver con el ámbito educativo nacional y que hoy son partidas que se vieron suspendidas. Hay algunos proyectos que tienen que ver con los gastos de función, con el presupuesto de las universidades, en particular con los gastos de funcionamiento, otros que tienen que ver con becas Progresar, otros que tienen que ver con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que también incumbe a los docentes universitarios. Entre otras cosas, charlamos con la diputada nacional Blanca Osuna. Compartimos. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Una movilización no se hace chasqueando los dedos. Creo que son, por una parte, el reconocimiento de un problema gravísimo producto del ajuste
brutal, violento que ejerce el gobierno nacional sobre la educación pública en general y sobre las universidades en particular. Y al mismo tiempo, porque creo que en esa situación, en ese grave problema, se movilizan en torno a él distintos actores. Nosotros, por nuestra parte, como legisladores, hemos recibido y hemos estado dialogando, escuchando, compartiendo con sindicatos, y lo digo en plural porque son varios, del sector, docentes y no docentes, con los rectores y rectoras, y finalmente el miércoles pasado con estudiantes y sus organizaciones, la Federación Universitaria y federaciones de las distintas instituciones universitarias a lo largo y a lo ancho del país. Lo hicimos de manera presencial y por plataforma, y la verdad que tuvo una gran riqueza e intensidad, y logramos además como legisladores formular una declaración participando diputados y diputadas de distintos bloques que fue leído por la legisladora Stolbizer. De modo que yo creo que efectivamente es un antes y un después. No se vuelve después de semejante movilización con muy poco, casi ningún antecedente en la magnitud, digo, ¿no? En la magnitud, en el fervor y en el motivo que muestra además un acompañamiento no solo de los directamente afectados, sino de la comunidad toda. Uh-huh. Yo siento que la marcha, me tomo el atrevimiento de compartirle mi apreciación. Uh-huh. Siento que la marcha, uh-huh, más allá de ser una cuestión que tiene como centro a la universidad y a la educación, es una marcha que fue política y unió a todo el pueblo argentino en una misma causa, ¿no? Que eso es algo muy, muy, muy curioso, y que, como usted decía recién, no lo vimos pocas veces en los últimos años, ¿no? Yo no sé si hay algún rol o algún desarrollo, alguna política de cualquier tenor, que se asiente en la responsabilidad del Estado, puede no denominarse en su justificativo de demanda, de protesta, de reclamo, como una acción no política. Uh-huh. Si está el Estado como sector desencadenante de algo, todo lo que se accione es político. Lo digo como una aclaración conceptual, porque si no, a mí me provoca como una reacción que se use. Lo digo porque lo escuché como justificativo descalificante, ¿no? La participación de tal sector fue política, tal cosa es política. Sí, ¿qué cuestión donde el Estado participa o deja de participar no es político? Todo es político. ¿Es político la acción de un sindicato reclamando? ¿Es político la acción de una organización estudiantil reclamando, apoyando o definiendo respecto al rol que el Estado debe desempeñar, sea esto en materia de política educativa, en materia de política sanitaria, en materia de políticas urbanas o de servicios? Uh-huh. Y eso no está malo. Total. Al contrario. Total. Quiero preguntarle, porque usted presidió durante mucho tiempo la Comisión de Educación y ha trabajado mucho uh-huh. en la temática. ¿Qué es lo que hoy se le puede decir a un estudiante, a un trabajador no docente, incluso a las mismas autoridades de las universidades, con este conflicto que hay con el tema del presupuesto, del trabajo que están haciendo hoy los diputados nacionales, en algunos casos, para tratar de destrabar esta cuestión, ¿no?, del presupuesto y del financiamiento universitario? Yo valoro muchísimo lo que hicimos esta semana respecto a la convocatoria a una sesión especial
aunque no haya alcanzado el quórum. No alcanza porque en la composición que definieron los ciudadanos argentinos respecto a su representación es muy diversa y nadie tiene una mayoría necesaria para convocar por sí mismo y desarrollar una sesión, de modo que los acuerdos son indispensables. O sea que me parece que, yo adhiero absolutamente y con fervor a la insistencia. Nosotros vamos a insistir, y vamos a insistir primero porque es nuestra responsabilidad, después porque el problema no se ha solucionado, y que en el caso que, digamos, haya una respuesta, eventualmente garantizar la permanencia, la regularidad del flujo de recursos para el funcionamiento de la universidad es parte de la responsabilidad del Estado, y nosotros somos uno de los poderes del Estado. Sobre todo un poder que debe controlar al Ejecutivo, que es quien está incumpliendo. Y después porque evidentemente lo que hemos hecho se vincula, se articula con una serie de acciones. Yo señalaba la recepción que nosotros fuimos haciendo de distintos actores, sujetos, organizaciones del sector. Pero después porque además hubo un antecedente. Hace un poco más de un mes, el radicalismo convocó a una sesión ordinaria. Y de manera peculiar, para no hacer un calificativo muy negativo, aunque debiera hacerlo, no dieron quórum, a pesar de que ellos convocaron. Ellos convocaron, convocó la diputada Tabela, convocó de Loredo, convocaron, varios radicales, y finalmente creo que entraron en una negociación por un cargo, una presidencia de una comisión, la de Previsión Social, que le fue otorgada a una legisladora del radicalismo, y en ese marco ellos decidieron no asistir a la propia sesión que habían convocado por este tema, por universidades. Yo creo que hay para mí dos factores y dos elementos que son sustanciales. El primero es esta referida a la insistencia de la responsabilidad de los legisladores. Nosotros no podemos quedar como meros receptores de reclamos. Sí. Mucho menos en especular con la participación y las redes y las publicaciones por la presencia en una manifestación como la que vivimos, más allá de que cada cual tiene la legitimidad de hacerlo, pero eso tiene que ser coherente con una conducta de actuar en consecuencia. Y la otra cosa que a mí me parece importante, y yo la vinculo con el tema de la insistencia, casi con tosudez lo digo, pero tiene respaldo y legitimidad. Las universidades son parte de lo que es la propuesta de educación pública para el cumplimiento de un derecho humano como es la educación. Pero solo parte. ¿Por qué? Porque integran el sistema educativo nacional, no son un sector aislado del sistema educativo nacional. Y en el sistema educativo nacional argentino, que lo integran además institutos de nivel superior no universitario, pero además el nivel inicial, el primario y el secundario, están pasando graves cuestiones, graves cosas, consecuencia del ajuste violento y brutal de Milei. No se está
abonando el Fondo Nacional de Incentivo Docente, no se están construyendo o refaccionando las escuelas, no se está atendiendo el boleto escolar en términos generales, no se está atendiendo el aporte por conectividad para los docentes de las escuelas públicas, ni tampoco en las provincias, que son 7, que están dentro del núcleo de provincias que deben recibir el aporte del Fondo Compensador Salarial, tampoco eso se está abonando. Uh-huh. Entonces yo creo que haber incluido el FONIT y el Fondo de Compensación Salarial en esta propuesta y tener la perspectiva de insistir con esa misma idea, tiene que ver también con ese enfoque no sectorial, sino integral de lo que es la educación en la República Argentina. Y me parece que eso es lo mejor que nos puede pasar, digo, de verlo integralmente al problema. Eso no menoscaba la gravedad, la situación de las universidades, uh-huh. Pero las pone en un punto de igualdad con otro sector, con otros actores que son millones. Así como en las universidades hay 2,5 millones en las públicas de estudiantes, bueno, en el resto del sistema educativo hay más de 20 millones uh-huh. Y están afectados, realmente están afectados. Entonces me parece que tener esa cosa integral, por lo menos es parte de mi postura y la del bloque que integro. Uh-huh. Blanca, le hago la última pregunta y por supuesto agradecerle el tiempo uh-huh. que se tomó para charlar con nosotros después de esta jornada trabajosa de tantas comisiones y demás. Este proyecto que habían incluido para tratar este miércoles 24 en una sesión que, bueno, como contaba recién, se terminó por caerse, el proyecto que tenía que ver con el financiamiento o solucionar sobre todo los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. ¿En qué constaba ese proyecto? No era un solo proyecto, bien. Sino que en el devenir al que yo hacía referencia de recibir los sindicatos, a los rectores, a los estudiantes, los legisladores de distintos bloques fueron presentando proyectos. Por ejemplo, de Fondo Nacional de Incentivo Docente había 11 proyectos. Uh-huh. De universidades creo que son 7. Todos los proyectos lo que expresan es una resolución, en algunos más puntual, más digamos, más recortada en el sentido de solo funcionamiento, y en otros es una perspectiva más integral. Todos lo que definen es la continuidad, el sostenimiento de recursos, y de que en la ecuación que se utiliza como parámetro para por una acción comparativa para ver el quantum del el Producto Bruto Interno se afecta a educación. Bueno, ahí hay proyectos que son muy interesantes, porque ese parámetro, si uno lo ve en perspectiva, ha fluctuado y nunca ha llegado a sobrepasar, por ejemplo, en materia de las universidades, el 1%. Entonces, aspirar a ese 1% es una meta, del mismo modo que el cumplimiento del 6% para el resto del sistema educativo, y esto es los niveles obligatorios. Yo creo que, como son varios los proyectos, el objeto es hacer un dictamen, porque lo que se debate de última en el recinto, llegado al recinto, es un dictamen. Por eso, en esta sesión, como nadie tiene mayoría, nosotros lo que teníamos planteado hacer es utilizar algo que en el reglamento de la Cámara lo expresa claramente uno de sus artículos, que es emplazar a los presidentes de las comisiones. Los giros son 2, a Educación y a Presupuesto y Hacienda, para que dictaminen, y bueno, sobre el conjunto de proyectos
conformen una propuesta que incluya la perspectiva de todo y que lo supere si es posible. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, en este programa número 159 de las 5 temporadas que tiene este programa de radio. Y el número 7 de este año 2024. Nos vamos a despedir, pero antes tenemos que compartir esto que tiene que ver con la palabra del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto, quien estuvo presente, fue uno de los rectores que estuvo presente en la Marcha Federal Universitaria, es autoridad de una de las universidades más grandes que tiene nuestro país, y también de las que también tiene un gran presupuesto. Vamos a compartir esto que nos contaba. También nos contó de la reunión que va a haber en la próxima semana con el gobierno nacional, y bueno, algunos otros detalles de la situación económica que atraviesa la Casa de Trejo. Compartimos. Y con relación a la situación de la Universidad de Córdoba, en relación a la cuestión presupuestaria nacional, por supuesto que es similar a la de todo el sistema en cuanto al deterioro, digamos, que hemos hemos tenido en relación tanto a la cuestión salarial como a las partidas de gastos de funcionamiento. Más allá de eso, al interior de nuestra universidad, nosotros en el Consejo Superior de la Universidad aprobamos hace un tiempo, un poco más de un mes, un proyecto que reordena de algún modo las partidas al interior de la universidad, estableciendo algunas prioridades, pero trabajando con la premisa de sostener el funcionamiento de la universidad. Aun cuando, obviamente, que con el deterioro del presupuesto en términos del desfasaje que se afrontó respecto de los niveles inflacionarios del último año, obviamente la magnitud de algunas de las actividades claramente se ven resentidas. Nosotros hemos, de todas maneras, afectado para poder sostener esas actividades esenciales, recursos con los que contábamos ciertos remanentes, hemos aplicado recursos propios, es decir, recursos que genera la propia universidad, y también hemos reasignado algunas partidas, por ejemplo, las que teníamos previstas para la ejecución de ciertas obras de infraestructura, que son por supuesto necesarias, pero que podemos postergar, para poder sostener de esa manera las funciones esenciales, trabajando, como dije, con la premisa de sostener el funcionamiento de la universidad. Como todos sabemos, ha habido... estamos ante una situación de presupuesto reconducido. El gobierno ahora ha iniciado un proceso de actualización que necesariamente debe continuar, porque el desfasaje del último año ha sido del orden del 300%. Respecto de partida de gasto de funcionamiento, hay que aclarar que las universidades venimos recibiendo desde enero del año pasado, de enero del 23 a febrero de este año, el mismo importe, el mismo monto. Claro. Y en ese periodo obviamente hubo un proceso inflacionario muy significativo. Solo para poner un ejemplo, la factura de la energía eléctrica consumida en la universidad en el periodo febrero y marzo de este año vino con un incremento con respecto a ambos meses del año anterior del orden del 330%. Como para indicar la magnitud del incremento de costos que hemos afrontado. Uh-huh.
Quiero hacer hincapié en esto que mencionaba en algún momento. Nosotros desde este medio venimos charlando con otros rectores y rectoras de universidades, preguntándole cuáles son las actividades que ya empezaron a resentirse, ¿no? En algunos casos se reducen comisiones nocturnas o de la tarde, se juntan comisiones de la mañana a mediodía, se reduce la carga horaria del servicio de limpieza o de seguridad. Digo, en la Universidad de Córdoba, ¿cuáles son las actividades que ya se están viendo resentidas por el tema económico? Respecto de las actividades académicas, todas las actividades académicas se están desarrollando igual que siempre. O sea, no hemos hecho cambios respecto de las actividades académicas. Hemos priorizado también, por supuesto, la actividad de subsidios y becas de investigación, también de extensión, y todo lo que tiene que ver con los programas de ayuda y apoyo de becas internas que reciben estudiantes, igual que el comedor universitario. Uh-huh. En general, lo que ha ocurrido, como digo, se han resentido en el sentido de la magnitud, porque hay algunas otras actividades que hemos reconducido el presupuesto del año pasado, y por lo tanto, sí, por ejemplo, en la escuela de oficios, que es muy importante porque imparte conocimientos en oficios para un segmento muy, muy significativo de la sociedad que encuentra oportunidades de trabajo a través de los oficios. Bueno, obviamente, al contar con los mismos recursos, ahí sí vamos a tener que reducir la cantidad de cursos, reducir de algún modo la oferta, pero manteniendo el funcionamiento de la propia escuela. Eso es lo que está ocurriendo. Como dije, hemos actualizado parcialmente con remanentes y con recursos propios y, por ejemplo, con fondos que teníamos reservados para obras de infraestructura, los hemos reasignado para sostener estas actividades principales. Obviamente que esa recomposición nunca podemos alcanzar los incrementos de costos que hemos afrontado en términos inflacionarios. Por lo tanto, es absolutamente imperioso que la actualización del presupuesto, que es un aliciente lo que ha anunciado el gobierno, pero es completamente insuficiente en relación a los incrementos a los que hacía referencia recién. Uh-huh. ¿Qué hay de cierto de que se ha hecho efectivo el pago o la transferencia del gobierno nacional de este 70% de aumento? Entiendo que es para el mes de abril, ¿no? Y después estaría el otro 70% que también se anunció. Se efectivizó el incremento correspondiente a las partidas del mes de marzo. De gasto de funcionamiento del mes de marzo, que se giraron hace un par de días. Y hay un anuncio que todavía no se efectivizó de otro 70% correspondiente a las partidas de gastos del mes de abril, según lo anunciado por el gobierno. Lo que hemos percibido es el primero de esos incrementos. Uh-huh. Por otro lado, lo que sí es necesario remarcar es que cuando hablamos de partida de gastos de funcionamiento, estamos refiriéndonos a una magnitud del 5% del presupuesto total. El resto del presupuesto son sueldos del personal docente y del personal no docente que han sufrido un deterioro muy significativo también por el proceso inflacionario. Sin ir más lejos, en el primer trimestre de este año el gobierno otorgó, sin lograr acuerdos a nivel de las paritarias, un 28% de incremento, y la inflación de este primer trimestre superó el 50%, o sea que el deterioro ahí es significativo. Y después hay otros ítems que está por fuera, por decirlo de alguna manera, de sueldos y por fuera de partida de gastos de funcionamiento, como son, por ejemplo, las becas Progresar y Manuel Belgrano, que el gobierno ha reactivado ese programa y las convocatorias, pero los valores por el momento no han sido actualizados y, por supuesto, también han sufrido el deterioro por el proceso inflacionario. Claro.
Me gustaría pedirle para detallar esto para algún desprevenido que crea que la solución al tema financiero de las universidades está por ahí. Esto que decía de que la universidad tiene un presupuesto que se genera de servicios que brinda y demás. Digo, para detallar eso, porque creo que por ahí se puede malinterpretar de que pues, la universidad podría mantenerse sola y en parte podría solucionar algunas cosas, pero no todo, ¿no? Es así. No, definitivamente, o sea, la universidad brinda un servicio educativo y desarrolla actividad científica y de extensión, y eso claramente debe ser sostenido por el presupuesto público. Claro. Independientemente de eso, las universidades generan recursos por diversas cuestiones, digamos. O sea, a veces desarrollan actividades de asistencia técnica para otros organismos que generan recursos propios. Hay determinados cursos o carreras de posgrado digamos que se cobran, uh-huh. Y por lo tanto ahí también ingresan recursos. También hay recursos de origen financiero, en el sentido de que, por ejemplo, si uno tiene un plan de un fondo para ejecutar determinadas obras, en la medida que no se realicen los pagos en el marco del plan financiero, por supuesto que se deben realizar colocaciones en plazo fijo, y eso genera recursos por intereses. Esos son recursos propios. A eso me estoy refiriendo con los recursos propios. Bien, quedó más que claro y sobre todo para algún desprevenido que por ahí no conozca esa parte de la universidad. Rector, esta semana, el día martes, hubo una gran marcha federal en defensa de la universidad pública, de la educación pública, de la que usted formó parte en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, también en Córdoba, por supuesto, hubo una gran movilización. Digo, fue una marcha del mundo universitario y de la cuestión educativa, pero también fue una marcha política. ¿Cree que ahora la relación que puede tener el gobierno nacional con las universidades va a cambiar de alguna manera? Bueno, en la opinión que tenemos desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que lo hemos expresado en varias oportunidades, es una apuesta a encauzar estas conversaciones a través del diálogo con el gobierno, porque obviamente las respuestas que se necesitan se tienen que lograr y construir a través de un diálogo franco, donde podamos expresar con claridad cuál es la realidad de las universidades y las necesidades, y a partir de allí a construir una agenda de trabajo que permita ir dando respuesta a estos problemas. Esperemos que eso sea así. Esa es nuestra apuesta, igual que para lo que resta del año, contar mínimamente con una estrategia que permita darnos previsibilidad respecto de cómo se van a actualizar tanto las cuestiones salariales como lo que refiere a gastos de funcionamiento, y empezar también a prever el presupuesto 2025, porque una situación que genera mucha incertidumbre y que hace muy compleja la gestión de cualquier organización es no tener una previsibilidad en cuanto al presupuesto. Entonces, con el que uno cuenta, sobre todo una institución que tiene que planificar determinadas acciones a largo plazo. Si uno planifica crear una nueva carrera, ampliar una oferta educativa, o llevar adelante un programa para desarrollar investigación, necesitas tener una previsibilidad en materia del presupuesto para poder sostener esa actividad. Por lo tanto, esperemos que para el 2025 podamos contar con un presupuesto que nos dé la posibilidad de llevar adelante esa planificación. Por supuesto, todo esto dicho, reconociendo el contexto crítico desde el punto de vista social y el contexto de dificultades que tiene el país. No desconocemos esa situación. No estamos planteando requerimientos que
refiera a gastos superfluos ni nada por el estilo, sino estamos explicando cuáles son realmente las necesidades que la institución tiene para poder funcionar con normalidad, digamos. Rector, le hago las últimas dos. Una tiene que ver con, entiendo que hay una reunión el día martes, el próximo martes 30 de abril, con los rectores y rectoras de las universidades nacionales del CIN, con las autoridades del gobierno nacional, para volver a intentar destrabar esta cuestión del presupuesto universitario, ¿no? Así es, todavía no están del todo precisados los detalles, pero efectivamente hay una convocatoria que el gobierno efectuó para el próximo martes. Esperemos cuando digo detalles, que en principio supongo que irán las autoridades que presiden el CIN y demás, por eso a eso me refiero. Bien. Y esperemos que efectivamente sea la continuidad de un camino que en este caso permita construir una agenda de trabajo que posibilite alcanzar las respuestas que estamos necesitando, digamos. O sea, esa es la cuestión, digamos. Acá nuestra apuesta es que haya un canal franco, directo y permanente de diálogo con el gobierno que nos permita justamente, alcanzar los acuerdos y la previsibilidad a la que hacía referencia recién, digamos. Claro. Y la última, con esto por supuesto agradecerle el tiempo y la predisposición para charlar con nosotros, es que también el día martes hay por lo menos planteada una sesión especial en el Senado de la Nación para tratar un posible proyecto, o por lo menos el tema del presupuesto universitario. Digo, desde la Universidad Nacional de Córdoba, que a la vez tiene contacto con las otras universidades de la provincia, y es una provincia que en el Congreso tiene peso, están en diálogo con los representantes de Córdoba en el Congreso para esto, para charlar, para ir encaminando la discusión política del tema presupuestario. Bueno, en términos de generar instancias de diálogo, digamos, lo estamos planteando, digamos, como que es necesario hacerlo con todos los niveles del Estado, digamos, sí. Por un lado, con el Poder Ejecutivo, con el área de educación y también con el Congreso. Hace un tiempo hemos estado también reunido un conjunto de rectores en la Cámara de Diputados con la Comisión de Educación. Uh-huh. En definitiva, es el Congreso de la Nación el que tiene que aprobar el presupuesto para las universidades, de modo tal que efectivamente estamos en contacto con legisladores de las distintas cámaras, porque creemos que ese es un ámbito apropiado para abordar las cuestiones del presupuesto universitario. Uh-huh. Y de esta manera nos tenemos que despedir de este programa. Hemos compartido varias comunicaciones con la misma temática, que tiene que ver con la emergencia económica, la crisis presupuestaria y la emergencia económica que atraviesan las universidades nacionales, las universidades públicas argentinas, también lo que dejó esta marcha federal universitaria del pasado martes 23 de abril y cómo siguen las universidades trabajando en el diálogo, en la discusión, en el debate continuo con el gobierno nacional para poder alivianar la crisis económica que atraviesan y la emergencia presupuestaria que muchas ya han declarado. Como decíamos, el próximo martes 30 de abril va a tener lugar una reunión entre las autoridades del CIN, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional y las autoridades del Gobierno Nacional para volver a trabajar el presupuesto universitario. También habrá una sesión especial en el Congreso Nacional que va a seguramente dar que hablar luego de eso, y estaremos seguramente en el próximo programa trabajando y tratando ese tema, porque se presentarán proyectos que tienen que ver con los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, y a la vez continuarán los trabajos en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación
con estos mismos temas. Lo que nos comentaba también la diputada Blanca Osuna de la cantidad de proyectos que existen en estas comisiones que tienen que ver con este tema y con las universidades nacionales. También seguiremos trabajando en escuchar a los docentes universitarios, en escuchar a los estudiantes, a las federaciones de estudiantes que participaron de aquella gran marcha federal del 23 de abril y cómo continúa el plan de lucha en cada una de las universidades argentinas. De esta manera nos despedimos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter, en YouTube y en Spotify. Pueden volver a escuchar los programas anteriores y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Nos despedimos, nos reencontramos a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.